Hola amigos, una vez más les habla el pastor Juan Caicedo Solís, presidente de la Unión Colombiana del Sur. Encantado de estar con ustedes en esta ocasión, pero también gozoso de compartir un tema de mucha importancia. Y este tema tiene que ver con los tiempos finales. Lo he titulado Gosén, una escatología del tiempo del fin. Gosén, una escatología del tiempo del fin. ¿Por qué hablo de escatología? Escatus tiene que ver con los últimos acontecimientos. Logos, estudios. Cuando hablo de escatología, hablo de los estudios de los últimos acontecimientos. Y Gosén lo estoy tomando como una muestra, como algo que revela lo que va a acontecer al final con el pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 8, versículo 22 al 23. Capítulo 8, versículo 22 al 23. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, es decir, plagas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención. Otras versiones dice distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, le dice Dios a Faraón. Cuando nosotros comenzamos a buscar el contexto, la situación de Egipto, Egipto contó con varias épocas, tiempo de abundancia como tiempos de escasez. Israel llega a Egipto en tiempos de crisis para ellos en Canaán. Una terrible hambre que causaba muerte en muchos lugares. En esos momentos críticos, Dios, a través de la mediación de José ante Faraón, permite que su pueblo llegue a Egipto. Y en esa armonía que contaba José con Faraón, esa ascendencia que tenía, entonces permiten que asignen a su pueblo, es decir, a su familiar en Gosén, como una de las mejores tierras de Egipto. El capítulo 47 del libro de Génesis, el versículo 4, dijeron además a Faraón: para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto en Canaán para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave allá. Por tanto, te rogamos que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Este fue el pedido que le presentaron a Faraón. Pero miremos qué contesta Faraón ante ese pedido de José. Versículo 6. La tierra de Egipto está a tu disposición. Aquí hay mano divina. Aquí Dios está interviniendo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Acomoda a tu papá y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Deja que vivan en la tierra de Gosén. Si tú sabes que hay entre ellos hombres diestros, ponlos a cargo de mi ganado. Dios había tocado el corazón de Faraón para beneficiar y bendecir a su pueblo. Gosén era una región que estaba en el delta oriental del Nilo. Se hallaba cerca a Heliópolis, que estaba entre Ramsés y la capital de Egipto. Dios actúa de una manera intencional
para que su pueblo vaya a Gosén. Porque Gosén va a servir como un refugio para su pueblo en el momento de crisis, cuando los juicios de Dios caigan sobre Egipto. Y miren dónde lleva a su pueblo a colocarlo allá. ¿Cómo vemos a Dios interviniendo? Al permitir que José pida a Gosén, que se encontraba al oriente, un punto muy clave, porque el oriente tiene muchos misterios para nosotros. Y quizás en otras ocasiones vamos a hablar de los misterios del oriente, porque estoy tocado con ese tema. Los límites que Dios había colocado a los impíos y que lo ha colocado ahora, y que hemos hablado mucho de eso, de la longanimidad de Dios, pronto se acabarían en Egipto, al venir otro faraón y que vengan a colocar presión a su pueblo, que vengan a oprimir al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que Dios siempre está listo para levantarse, para defender a su pueblo. Cuando nosotros leemos Daniel 12, cuando habla que cuando venga el tiempo de crisis, dice que el príncipe se levantará a actuar en favor de su pueblo. Y en todos los casos, Dios se ha levantado. Cuando leemos los primeros capítulos de Éxodo, encontramos que Dios dice: el clamor de mi pueblo ha subido hacia mí, descenderé para librarlo. Dios está listo para librar a su pueblo. Cuando los juicios de Dios cayeron sin mezcla de misericordia sobre el país de Egipto, Dios libró del azote de las plagas a su pueblo, teniéndolo en Gosén. Por eso les dije que Gosén juega un papel importante y viene a ser como una muestra de lo que Dios hará en el futuro con su pueblo, en el tiempo del fin. Cuando nosotros leemos Éxodo 8, 22 y 23, por eso dice Dios: en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, hablando de plagas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y que yo pondré redención, distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal será mañana, le dice Dios a Faraón. Están conectándose el juicio de Dios sobre la tierra, imperios, gobiernos, fuerzas diabólicas unidos al ejército, digamos, o al gobierno terrenal para atacar a su pueblo. Pero ahora Dios crea aquí un lugar que lo estamos llamando Gosén, y que la Biblia llama Gosén. En este lugar Dios dice a su pueblo: vengan y quédense aquí, porque aquí yo voy a protegerle, y esto será su refugio, y los juicios de Dios no caerán allí, mientras castigue yo al mundo. En otras palabras, la tierra de Gosén es un símbolo del refugio que Dios tiene para su pueblo en los tiempos finales. Cuando sus hijos pasen por el tiempo de crisis, siempre Dios tendrá una provisión para su pueblo en medio de las crisis mundiales, o en medio de la crisis mundial. Cuando yo leo un párrafo que voy a compartir con ustedes, que se llama Consejo para la Iglesia, en la página 4, dice: hoy la humanidad avanza a pasos acelerados hacia la crisis más grande de todos los tiempos, cuando la fe de cada cual será probada hasta lo sumo. Se desarrollarán una serie de sucesos de tremenda gravitación que sacudirán a la humanidad hasta sus mismas bases. En esta época final de la historia de la humanidad, cuando entremos en el peligro de enfrentar las cosas, cuando se establezca la ley dominical, cuando el pueblo de Dios entre a ser perseguidos y se desarrollen todos los sucesos finales sobre este planeta, entonces el pueblo de Dios tendrá que tener un refugio, tendrá que tener un lugar hacia donde protegerse.
Pero Dios ya tiene preparado, así como preparó a Gosén para el tiempo del fin, Dios también tiene un Gosén para su pueblo. En medio de las plagas, el pueblo de Dios no podrá temer a las plagas. Solo un conocimiento anticipado de estas cosas podrán permitirnos a nosotros realizar la preparación necesaria para salir airosos de esta prueba. ¿Cuál es la seguridad de nosotros? La seguridad de nosotros es que Dios nunca deja a sus hijos solo. Dios nunca abandona a su pueblo. Cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 49, versículo 15 y 16, hay una pregunta: ¿se olvidará Dios de su pueblo en tiempo de crisis o de sus hijos? Y él dice: aunque todos se olviden, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se va a olvidar. Incluso coloca la comparación de la madre. Aunque la madre se olvide del vientre, de los resultados, del origen de su hijo, de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Gracias a Dios que nadie es abandonado para lidiar solo en sus propios, o mejor, con sus propios recursos humanos para enfrentar a la crisis. Gracias a Dios que eso no sucede, porque Dios tiene esa provisión para su pueblo. Dios sabe que su pueblo requiere y por eso tenemos que identificarnos con Él. La historia registra la constante ayuda y cuidado de nuestro bendito Padre Celestial en su pueblo o hacia su pueblo en cualquier circunstancia de la vida. Cuando yo leo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 23, 20 al 23, dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en los caminos y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Mire lo que está diciendo. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dios siempre ha preparado lugar para su pueblo. Dios siempre tiene un refugio para su pueblo. Dios siempre tiene una protección para su pueblo. ¿Cuál es yo diría, la seguridad nuestra? Estar en el Señor, buscar a Dios, permitir que Dios venga a su auxilio, tener una relación con el cielo. Eso nos asegura a nosotros, porque Dios siempre ha tenido un lugar preparado para su pueblo. Pero mire lo que Él recomienda. El pasaje no termina allí. ¿Saben lo que termina diciendo el pasaje? Compórtate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Mi ángel irá delante de ti. Gloria a Dios. Hay una seguridad completa en el tiempo final. Dios tiene los lugares preparados para cada uno de nosotros. No tenemos que temer al futuro. En la crisis, dice que en la crisis serán impartidas fuerzas, firmeza y energía, y tendremos un poder superior al mortal. Dice Consejo sobre la Mayordomía Cristiana en la página 225. Nosotros tenemos una seguridad y Dios te ha llamado a tener esa seguridad en Cristo, porque hay poder en su nombre. Ellen White dice: nos acercamos al tiempo del fin, pero Dios dice que muchas veces permitió que las cosas llegasen a una crisis a fin de que su intervención fuese más destacada. Cuando demostró la existencia del Dios de Israel fue en las crisis, cuando el pueblo enfrentó la crisis, cuando Dios sabe que tú y yo estamos en armonía
y estamos en una relación vertical con el cielo, el pueblo no debe temer, porque el pueblo tiene una seguridad en Cristo. Y esa seguridad nunca el Señor lo va a desaparecer de su pueblo. Dios tiene para ti y para mí, tiene el mejor refugio preparado para el tiempo final. En ese momento podemos mirar cómo Dios interviene. Hay una cita en el Salmo 91, versículo 10. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La Biblia dice que en el momento de crisis, en el momento cuando las plagas comienzan a caer sobre esta tierra, Dios tendrá un refugio. Y quizás cada casa, cada lugar donde está el pueblo de Dios o donde están los hijos de Dios, se convertirán en un Gosén. Porque las plagas caerán en el mundo, mas allí no llegará. Así dice el Salmo 91, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El versículo 10 es muy claro, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, si Dios está diciendo el por qué no te sobrevendrá mal, es porque has puesto, el versículo siguiente, porque has puesto a Jehová como esperanza y al Altísimo por tu habitación. O sea que esa habitación que te cubrirá, eso puede ser un Gosén para el tiempo del fin. Puede ser un refugio para el tiempo del fin. Cuando todas las plagas comiencen a caer sobre este planeta, nosotros podemos sentir que Dios estará con nosotros. Cuando cayó el granizo, en Éxodo capítulo 9, versículo 26, dice que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solamente, mire la palabra que dice, cuando cayó el granizo, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo capítulo 9, versículo 4 al 7. Pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Jehová fijó el plazo. Y fue tanta la situación que cuando vinieron las plagas y murieron todos los animales de Egipto, cuando todos los animales estaban tendidos en el piso, Faraón mandó a llamar a uno de sus siervos para que fuera a investigar, para que fuera a indagar si realmente los ganados de Israel estaban vivos. Y para la sorpresa, la noticia que trajeron, ¿saben cuál fue esa noticia? Dice que el pueblo de Gosén tenía todos sus ganados allí. No había ni un animal muerto. No había ni una peste que hubiera afectado el territorio de Gosén. Pero alrededor de todo Egipto estaban muertos, tendidos sin vida los animales en el piso. Dios está diciendo que en el tiempo final ni plaga tocará tu morada. Lo que quiere decir que Dios hará del hogar de cada cristiano un Gosén. Dios hará del sector en los barrios donde vivan los cristianos un Gosén, porque allí no caerán plagas, porque Jehová ha prometido, ni plaga tocará tu morada. Cuando vino la peste de las plagas, cuando vino la peste de la oscuridad, de las tinieblas, dice que todos los lugares estaban oscuros y no se podían ver, ni la mano podían ellos verse. Pero en Israel, allí en Gosén, tenían luz. Todo israelita tenía luz. No había absolutamente nada. Todos tenían luz. Esto me está diciendo que Dios tiene preparado un Gosén para nosotros. Eso lo dijo Éxodo y lo dice la Biblia en el capítulo 10 de Éxodo, versículo 22 al 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie
levantó, dice, se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, gloria a Dios. Todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. O sea que no les llegó la plaga de las tinieblas. Estaban en Gosén. Estimados amigos y hermanos, tú y yo tenemos que asegurar nuestro Gosén en Jesucristo. Y Cristo puede representar ese Gosén para el tiempo final, donde no haya plaga para los hijos de Dios. Dios ha prometido que ni plaga tocará su morada. Y Dios nunca ha perdido un caso. El libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 18, dice: cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas, las dificultades en el tiempo del fin, en el futuro, dice que ni aún el pelo de la cabeza perecerá de sus hijos, ni un cabello perecerá, porque Dios estará con nosotros. Así dice Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, gloria a Dios. Nosotros estaremos en el máximo refugio que Dios tiene preparado para el final. Así como los israelitas vivieron ese refugio en medio de las plagas, en medio de la crisis, y mientras que todo el país de Egipto, que puede representar para nuestro tiempo el mundo, sufrían de plagas, el pueblo de Dios en medio de Egipto, allí en la parte oriental, en Gosén, nunca sufrió de plagas. Hasta que los juicios de Dios pasaron, el pueblo de Israel estuvo tranquilo, en paz, en la presencia del Señor. Tú y yo tenemos que ser conscientes que un día el Señor nos dará gozar de su bendita presencia. Gloria a Dios. Nos hará sentir que estamos en su presencia en medio de la crisis. No debemos temer. Eso lo dijo Elena Gold de White. No debemos temer del futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Y nosotros no hemos olvidado la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Por eso tenemos la esperanza que al final no quedaremos solos. El conflicto de los siglos, en la página 685, dice: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar al pueblo de Israel, fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre este mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Cuando habla de manera análoga, está diciendo que de la misma manera como cayeron allá las plagas, de esta manera va a caer aquí. Lo que quiere decir que de la manera como Dios protegió a Israel en Gosén, a su pueblo en Gosén, y quedaron libres de las plagas, igual acá va a proteger a su pueblo. Y si fuere posible, extendería mesas en el desierto para dar de comer, alimentar a su pueblo en tiempo de dificultades. El problema no es si vamos a enfrentar crisis. El problema es si tú y yo estamos en el Señor, si hemos aceptado al Señor. Primero es escrito en la página 42, dice: en las 7 plagas, en las 7 últimas plagas, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo. Gloria a Dios. Está diciendo que ya está corriendo la cubierta, está haciendo una protección sobre su pueblo. Lo que quiere decir que su pueblo está comenzando a ser protegido, un Gosén para el tiempo final. Le vuelvo a leer la cita. Primero es escrito, página 44. En las 7 últimas plagas, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿A qué pueblo perteneces tú realmente? ¿Ya hiciste tu decisión con el Señor? ¿Ya tuviste ese encuentro de manera personal con Cristo? ¿Ya le diste a Jesús tu vida? ¿Ya sabes que tu decisión es permanecer en Él? La promesa o las promesas de Dios están aseguradas. Lo que falta es que tú asegures tu decisión con el cielo.
porque de eso depende tu éxito. No hay otra situación. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a sus hijos. Si fuere posible, extenderá en los tiempos de hambruna mesas para salvar a sus hijos. Dios está preparado para eso. Dios tiene el refugio para eso. Dios tiene la provisión para eso. Dios tiene todo. Y dice que ya comenzó a correr la cubierta para proteger a su pueblo. Pero tú tienes que entrar en ese refugio que se llama Cristo Jesús. No hay otra forma de hacerlos. Dios no tiene otra manera a que tú busques su presencia antes que sea demasiado tarde. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, gloria a Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria sea su nombre. Yo quiero invitarte en este momento que decidas por Jesús. Es el único refugio que tú tienes en el tiempo del fin. Y no hay otro refugio. Ese refugio está. El Gosén del tiempo antiguo es el Gosén que Dios tiene preparado para el futuro. Y ese Gosén tú lo encuentras en Jesucristo nuestro Señor. No hay otro refugio. El único refugio se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás listo para tomar esa decisión por Él? ¿Estás listo para rendirte a sus pies? ¿Estás listo para que la cubierta de protección de nuestro bendito Padre Celestial en la presencia de nuestro Señor Jesucristo sea cubierto sobre su pueblo? Dice que ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche, y no habrá pestilencia que acabe con su pueblo, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero orar por ti ahora, tan solo si tú te rindes a Él. Señor y Dios Padre, en esta hora has demostrado que tiene una protección para tu pueblo. Has demostrado que el único refugio se llama Jesucristo y es nuestro Gosén para el tiempo final. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti y a aceptar tu llamado antes que sea demasiado tarde. Nos entregamos totalmente a la influencia de tu gloria para que tú nos cubras con tu protección. Te lo imploramos en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amigo, saborear esta promesa es tener el futuro en nuestras manos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé la paz.